Somebody call for an exterminator? Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Quien siembra vientos, pues recoge tormentas. Muy buenas tardes, te saluda Live Empire en una. Te voy a dar la información que es muy importante para que subas mucho tus specs y hagas economía, sobre todo generes mucho silver dentro de Albion Online. Anteriormente yo había hecho quizás algunos reportes, eventos de bandidos, ¿no? De cosas así medio de manera random, pero ahora en este video va a ser de manera específica. Te voy a hablar acerca del capeo de Outposts. Capeo de Outposts. ¿Y por qué hago esto? Porque te voy a dar esta información que es muy valiosa para que hagas economía. Porque el día de ayer sucedió algo que yo ya me lo estaba esperando. Pero quería confirmar nada más. Sucede que en el video anterior yo te dije que había hecho con mi gremio 49 kills, 49 muertes de evento de bandido, en un evento de bandido que dura 1 hora. Éramos 29 solamente en las comms, ya, una party y media. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que yo estuve capeando con ellos después, ¿no? Al día siguiente de esa pelea que tuvimos en evento de bandido, y nos encontramos con una blob del Limhurst en este mapa de aquí, Creagmore, casi muy parecido está así era el mapa. Entonces, cuando nosotros estábamos aquí en este mapa, estábamos a punto de capear este Opus, apareció Limhurst para capear el Opus 2. Entonces, muchos de ustedes ya saben que mis enemigos mortales dentro de este juego son estos sujetos de acá, de Limhurst, este gremio de aquí, esta basura de gremio. Toda esa gente de ahí que pertenece a este gremio de aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casi todos están aquí en el top del Impulse. Ya. Son mis enemigos dentro del juego. Cada vez que yo lo vea voy a intentar matarlos. Y por esas razones también de que fue porque me cambié de facción. No. Esa razón número 1, quería pelearles ya sin cambiarme a PK, ¿no? Esta parte de acá, sin colocarme PK. Entonces, también, no, o sea, otra de las razones fue esta, que aquí Tedford tenía 126%, ahora está 116%. ¿Por qué? Porque hay más gente capeando estos mapas. Uno de los factores que hace que este porcentaje disminuya es que haya mucha gente en esa facción. Y al haber mucha gente en esa facción, implica por así decirlo, necesariamente, que van a capear más Outposts, ¿ya? ¿Qué es un Outpost? Estas cositas de aquí que empiezan a iluminarse, ¿no? Va a cambiar de color, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí está siendo atacado en estos momentos por la facción de Caerleon, el Outpost número 2, ¿ya? Y tú al capear estos Outposts obtienes puntos. Por ejemplo, en mi gremio, y te voy a enseñar en estos momentos lo que les escribí en el chat de gremio. Te voy a enseñar la parte de chat de gremio aquí. A ver, vamos a ver si puedes verlo. Ahí está. Muy bien. Entonces, en la parte de chat de gremio yo les escribí. ¿Qué dice acá? 700.000 puntos son 78 cofres. Estos 700.000 puntos los hice en algunos eventos de bandido, en algunos capeos de opos de zona roja, en 4 o 5 días nada más. 700.000 puntos es algo muy, muy fácil. ¿Qué dice acá? De todo lo que he estado capeando, 1.760.000, ¿no? Un cofre, 3.72 millones, 144.000. Y con estos tomos subo specs. Entonces tú tienes aquí dos opciones. O te compras specs una vez llegues al rango de 1.4 millones de reputación, el cual es este de aquí, subiendo specs. Este de aquí, porque una vez que llegas a tener 1.400.000 recién puedes comprar crías y las puedes vender en el mercado, ¿no? Entonces tienes esa opción. Yo lo que hice fue comprar los cofres. ¿Por qué? Porque terminé de subir y tener aquí 23 millones de Credifama y gasté algo de 24 millones de silver aproximadamente. Ya está mi enigmático al 101 de lo que estaba en 55.
y está en 101 para cosas que yo necesito hacer. Por ejemplo, rapidito nada más, y pasé de aquí de tener 304 a 279 millones. Entonces, regresando a lo que le decía a mi gremio, esto de aquí, ¿no? Empiezo a subir, ¿no? Para hacer una baloniana, por ejemplo, subo, ¿no? Gasto 2 millones y les enseño así en la parte, ¿no? Ya incluso creé un canal de subir specs, cómo subir specs. Entonces, eso es lo que tú vas a hacer, amiguito. Tú vas a capear estos opos con tu facción. Y quiero promocionar esto de aquí. ¿Ya? ¿Qué facción en estos momentos está muy sobrepoblada? O que podría darte muchos puntos. Fort Sterling con Thetford. Capeando opos de zona roja vas a sacar muchísimos puntos. ¿Ya? Entonces, si yo no hubiera gastado esos 700.000 puntos en esos cofres, al toque agarro la calculadora, cada cría está a 50.000 puntos y cada cría aproximadamente promedio en general de todas las facciones es 800k, la cría 850, voy a ponerle, ¿no? Entonces 700.000 puntos entre 50.000 serían 14 crías. 14 crías multiplico por 850.000, tengo 11.9 millones en solamente 5 días capeando opos así, de manera sencilla. Y mi rango, ojo que mi rango ni siquiera es sabio, o sea, ni siquiera ha llegado aquí. Recién cuando llegue guerrero arcano va a pasar, este porcentaje va a aumentar de 20% creo que a 25%. Y se va a mantener ese mismo porcentaje: guerrero arcano, mago de batalla, espada mágica, caballero sobrenatural. Y cuando llegue archimago de lodazal va también a aumentar el porcentaje de obtención de puntos, que sería el porcentaje máximo recién cuando llegue archimago de lodazal. Quiere decir que yo estoy todo el día capeando opos con esta facción de Thetford. Recomendaciones: inmediatamente colocas aquí todo lo que es, por ejemplo, decir, ¿no? Lo desactivas, colocas aquí. Haces esto de aquí, pones aquí interfaz, porque te van a empezar a insultar, a joder, a molestar muy probablemente, y desactivas todo esto, excepto esto de aquí. Esto de aquí solamente colocas para que se pueda ver el nombre del gremio, ¿no? Ya. No, tú tranquilo estás ahí, y también lo que son globos de texto, lo desactivas, listo, estás ahí tranquilamente, que te dé igual la vía, tú capeas nada más, que ellos hagan el trabajo. Pero aquí viene la will. ¿Qué will utilizar? Para eso, algo simple. Me quito, bueno, este tengo que dejarlo aquí. Yo te recomiendo así, una will sencilla, simple, económica, para que empieces y les quites también puntos a ellos, porque si hay más gente capeando estos opos, ya sea en Thetford, Fort Sterling, Lyndhurst, Bridgewash, Martlock, si hay más gente, ellos también van a recibir menos puntos, se van a repartir los puntos. Entonces yo quiero promocionar esto de aquí. Ya me cansé de que, por ejemplo, y regresando al tema de ayer, lo que pasó en ese lugar, ¿no? Entonces resulta que nosotros estábamos aquí, todavía no empezamos a capear nada, y vinieron aquí los de Lyndhurst, ¿no? Estamos con C de pelea, ZBZ capeando, imagínate, ZBZ campeando, tier 8 equivalente. Vinieron acá los de Lyndhurst, yo decía, ¿no? Ya vamos a pelear. No pasó nada, yo no era el Caller, yo estaba de healer, ¿no? El Caller de esa actividad era este idiota de acá, de este gremio de aquí, Lucerna, este tipejo llamado Lorshi. Que yo pensando que creía que este tipo tenía más fama que yo, tiene 271 millones de fama. Y anteriormente, él estuvo en mi Discord hace meses, lo acabo de banear porque ya me llegó que por esto de acá. Resulta que su amiguito de Lyndhurst era de Sex and Cap, de ese gremio, ¿no? Estuvo aquí, yo lo vi, ¿sabes? Yo en plena comunicación dije, ¿sabes qué? Yo me voy de este gremio, le dije a la gente de mi gremio, se sale de este Discord inmediatamente, y mandé un comunicado para que todos se salgan. Entonces, yo no estoy para, por ejemplo, me hacen mover, este es que un tipo Garrapresta Simulator, ¿no? Que te hace mover de un mapa, ¿no? Llegamos a un mapa para capear y dicen, no, que se lo quede él. Y luego nosotros nos vamos a otro mapa, ¿no? ¿Por qué? No, hay que pelear, ¿no? Entonces, básicamente, esta gente de Lyndhurst, bueno, está aprovechando tener ese tipo de alianzas, pues, sus amiguitos, pues, es algo ridículo y estúpido. Por eso es que también estoy haciendo este video, para que toda la gente que no sabía respecto a este tipo de hacer economía, y te voy a enseñar aquí una foto, mira, ¿dónde está? Mira, para que tú veas cuánto sacan algunos. A ver, aquí por ejemplo, listo, a ver, vamos a ver. Ya está, aquí en la parte de espionaje he colocado esta foto de acá. Corresponde a Lady Chucky, que es el top de reputación de Thetford. Sacó 2.129 millones de puntos en una semana, más el bono del domingo, que serían 539.000 puntos. Haciendo la suma, para que tú veas cuántos healers puedes sacar en una semana nada más capeando opos,
969, 2.6 millones de puntos entre, vamos a dividir entre 50.000 que está cada cría, por ejemplo, ¿no? Serían 53 crías. 53 crías por cada una está 800, vamos a ponerle 800k ya, un poco más bajito ya, que debería ser un poquito más, 800.000, vamos a poner 800.000, serían 42 millones de silver, el primer puesto de Tedford con premium, capeando outposts en zona roja en una semana. 42 millones de silver en una semana, capeando con el máximo rango. Ya, aquí está. 42 millones de silver te haces en una semana capeando, amiguito. Ya, entonces yo insto a toda la gente de todas las facciones que dejes zona amarilla, te coloques este set de acá que te voy a enseñar al toque. Mira, este set de aquí, algo, un set simple de aquí. Vamos, que te voy a poner esto aquí, por ejemplo, un ejemplo nada más para que puedas capear y también sacarte buenos puntos. Bastón natural, bastón de infortunio del iniciado, ya un 5.1. ¿Cuánto está un 5.1 o 5 plano? 67k recontra barato, nada más, o si no un 4.2 pues. Ya, 54k un 4.2. Utilizas esta habilidad de aquí, flor rejuvenecedora, con esto de aquí, brisa rejuvenecedora, y esta tú la activas encima de todos los lopos. ¿Con qué casco? ¿Con qué capucha? Yo te recomiendo este de aquí. Lo que es armadura, bueno, primero casco de placas, también casco de caballero. Yo te recomiendo un casco de caballero. ¿Qué otra cosa más? Una botita, como no tienes minero aún, ya una botita, bota de soldado 4.2, listo, suficiente, una 4.2. ¿Qué otra cosa más? Una capita así iniciado, chiquitita, simple, nada más, ¿no? Y cuando ya tengas en tu equipo recolección, colocas botas de trabajo de minero. Esta botita de minero en 4.1 nada más, ¿no? 7k nada más está. Listo. Y una montura rápida, un garrapresta, pues para que llegues al toque y ellos empiezan a capear. Por ejemplo, ahorita, mira, en estos momentos, Limhurst está en Creator capeando este mapa que tiene 3-4 estrellas. Serán aproximadamente unas 20 personas nada más. Capeando, están aquí, van a sacar muchos puntos. Entonces, en algún momento, cada 5 o 6 minutos aproximadamente, o 10, ¿no? Vas a sacar algo de 8.000 puntos, 10.000 puntos, 8.000, 7.000, 5.000, 6.000 puntos, así, rapidito va sumando. Y esta gente que está acá ahorita empezó con este mapa, empezó con Orson Glen, Highwall Glen, Nightbloom Forest, Dom Hain-Chazam, Lone Timber también, Creagmore, luego regresaron aquí Creaggar y están aquí en estos momentos. ¿Qué otra facción en estos momentos está capeando? Briswas acaba de capear este outpost y ahora se pueden dirigir ellos o están yendo a Camlam, o se pueden ir también a Ballscale, y de Ballscale, déjame ver, de Swamp, sí, de Swamp se pueden ir, creo, a Dusk, ya, a Dusk, que serían 5 estrellas, es bastante. Camlam también es bastante, ya. Entonces tienes ahí para escoger, muy fácil, con ese set y listo. Vas a capear, vas a ser amiga de este canal. 42 millones de silver en algún momento, cuando tengas a tener el máximo de reputación. Ya, sin premium, ya por lo menos te sacarás unos 20 millones de silver, la mitad, 50% sin premium, ¿no? 20 millones, pero ya están 20 millones sin premium. Pero tienes que comprarte tu premium, sí o sí, que te dura 30 días. Ya, entonces estas son mis recomendaciones. Hagan esto, por favor. La verdad, capeen outposts así como locos. Créenselas los alters que les dé la gana, si desean, ¿no? Y tengan un alter en cada facción listo, para que cuando ellos salen a capear, ustedes también salen a capear. Y así esta gente que están así en grupitos, con amiguitos así, que no te pego y que te pego, ay que te pego, sí, que no te pego, que eres la bebita, aquí está la bebita, la beba, así se hablan entre ellos, así hablan, así fue aquí, en Creagmore, ¿no? Ay que me botaron de Bridge, pues que el caller de Bridge no me gustó, por eso me vine aquí a Tedford, fue lo que dijeron, ya, ese gremio que acabo de mencionarte, ese tipejo que acabo de mencionarte, ¿no? Ay que hago alianzas así, mi snap, es algo ridículo y estúpido. Luego están quejándose, estos idiotas, en su Discord quejándose, no, seguro hay un topo. ¿Cómo no va a haber un topo? ¿Ya? ¿Cómo no va a haber un topo? Si tienes alianza con casi todo el mundo aquí. Hasta con Caerlo tienen alianza, ¿no? Increíble, la verdad. Algo estúpido, algo ridículo, ¿no? Entonces tu amiguito vas a hacer esto, vas a capear todos los mapas con ellos. Quiero que todo esto de acá, amiguito, para tu propio beneficio también, todo se ponga al 100%,
todo llegue al 100%. Entonces te vas a entrar ahorita a Tedford, Fort Sterling y Martlow, ¿ya? A la que te la gana, facción que te la gana. Siento está pagando más Tedford, ¿ya? Está pagando en estos momentos más Tedford, ¿ya? ¿Para qué? Para que esta gente que vino de Briswas también deje de capear, pues, a la mierda, ¿ya? A la miércoles, gente, ¿ya? Para que deje de llevarse tus puntos, o sus puntos, ellos hagan menos puntos, ¿ya? Vas a hacer eso. Vas a hacer eso y vas a tener mucho, pero muchísimo silver. Ya deja zona amarilla, amigo. Deja zona amarilla. Vente a zona roja, capea. Vas a tener mucho silver. Es más, te recomiendo, abandona tu gremio y entra a mi gremio. Que nosotros también vamos a capear. A lo recontrarrata, ¿eh? Vamos a joderles ahí que ellos hagan el trabajo. Nosotros entramos así como ratitas y ya está, listo. Que ellos trabajen. Ya está, nada más, se acabó. Se acabó que ellos hagan el trabajo. Vamos a hacer esa vaina así. Sí, muy probablemente. Es más, a mi gremio muy probablemente quizá le diga, ¿sabes qué? Todos con sus altas en estos momentos, ya en todas las facciones vamos a estar. Yo voy a ver cómo voy a coordinar eso ahí. ¿Ya? Entonces, gente, eso sería todo. Muchas gracias. Te lo dijo Live Empire.